Stuart Hall. Introducción. ¿Quién necesita identidad? ¿Qué hace Hall en este ensayo y por qué es importante? Trae una variedad de perspectivas de diferentes disciplinas para esbozar su concepción de identidad. Primeramente, comienza describiendo la teoría de deconstrucción esbozada por este filósofo francés llamado Jacques Derrida. Recordemos que para los estructuralistas, las suposiciones binarias son las organizadoras fundamentales de la cultura. Toda unidad es definida en determinación recíproca con otro término. Para Derrida, este sistema binario no es justo, ya que un término es marcado como positivo y otro como negativo. Es decir, se establece una jerarquía. Un concepto es más valioso que otro. La deconstrucción hace una borradura de las cosas. Para Derrida nada es binario, blanco, negro, hombre, mujer. Ojo que Derrida no exige una inversión de jerarquías, sino borrar las fronteras, los límites. Aquí citamos al autor. La línea que los tacha permite, paradójicamente, que se les siga leyendo. Es importante esta línea porque aquí el autor hace una distinción entre deconstrucción y destrucción. No se trata de liquidación de significado, sino un permiso paradójico de más significados. Pienso que, en mi opinión, hay una cualidad carnavalesca de la deconstrucción. Aquí Stuart Hall cita a Jacques Derrida. Por medio de esta doble escritura, desalojada y desalojadora, y detalladamente estratificada, debemos señalar también el intervalo entre la inversión, que pone abajo lo que estaba arriba, y el surgimiento invasor de un nuevo concepto, un concepto que ya no puede y nunca podría ser incluido en el régimen previo. Este enunciado es muy importante, porque para Derrida hay un marco de posibilidades, un régimen. La deconstrucción desmantela este régimen. Esta es la significación política de la deconstrucción. Las desconstrucciones desmantelan o desestabilizan el régimen de significación, abriendo posibilidades. Abre nuevos conceptos para examinar estas categorías ontológicas. Identidad es un concepto de este tipo. Crítica al estructuralismo. Pensemos en una estructura que tiene un centro, un concepto guiador, algo que explique la naturaleza de la estructura. Para Jacques Derrida no es posible que este núcleo permanezca intacto y que a la vez forme parte de la dinámica. Por ejemplo, Dios. Dios es el creador del universo, es el centro del universo, pero a su vez está ausente en la dinámica del universo. Esta es la crítica que le hace el estructuralismo y en especial a Claude Lévi-Strauss, porque no explica de forma satisfactoria el cambio. Derrida no comprende cómo es que el centro de una estructura que da coherencia a la estructura forma parte de los cambios, pero al mismo tiempo permanece intacto. Para Derrida este centro es el significante trascendental. Identidad, para nuestro autor Stuart Hall, corre el peligro de concebirse como un significante trascendental. Esta es una opinión que comparte con el filósofo argentino Ernesto Laclau. La identidad para Stuart Hall. Podemos ver que Hall tiene un entendimiento más dinámico de la identidad. Es un proceso que nunca se completa. Inaugura, detona nuevos conceptos, nuevos significados, que se vuelven importantes, aceptables y posibles. Es un proceso epistémico que crea conocimiento, crea posibilidades. Podemos ver que para Hall la identidad es una categoría ontológica liminal. Siempre hay una apropiación excesiva o inadecuada. No es una categoría binaria, ni estática, ni inactiva. Es una categoría performativa de articulación, formada por la continuidad y la ruptura.
Stuart Hall utiliza el concepto de différance de Jacques Derrida. Différance es el significado que existe entre el espacio. Si algo emerge de dos cosas, o sea, no es esto ni esto, no deriva de una sola cosa como efecto, emerge de la diferencia. Podemos ver que, para Derrida, la presencia es ficcional. Estamos en constante diferencia. Ninguna interpretación es final. De lo que difiere un signo, se convierte en la ausencia de su presente. En mi opinión, podemos ver que el lenguaje es radicalmente metafórico para Derrida. Las palabras son cadenas interminables de significantes. Hall utiliza conceptos de Freud porque los ve como importantes herramientas de identificación a nivel psicológico. Por ejemplo, Freud habla de una identificación preedípica. Aquí dice que hay una relación afectiva con la madre, pero también un tanto canibalística. Y después ocurre la fase edípica, cuando hay rivalidad con el padre, pero a la vez hay amor y respeto. Entonces, desde el principio podemos ver que para Freud la identificación es ambivalente. Hay una ambivalencia en todo el proceso. Stuart Hall cita el diccionario de psicoanálisis elaborado por Labranche y Pontalis. Dice, vistas en su conjunto, las identificaciones no son, en ningún modo, un sistema relacional coherente. Dentro de una agencia como el superyo, por ejemplo, coexisten demandas que son diversas, conflictivas y desordenadas. De manera similar, el ideal del yo está compuesto de identificaciones, con ideales culturales que no son necesariamente armoniosos. Aquí habla de una falta de armonía como una condición fundamental para la identificación. Y también es importante remarcar que habla de identificaciones, un proceso plural y no singular. Si bien la actividad de identificación es privada de la psiquis, como vimos con Freud, al mismo tiempo es colectiva. La identificación es un proceso de cognición social. La discursividad y la corporeidad se entrelazan para la identificación. Aquí es muy importante porque para Stuart habla de la cualidad constreñida de la cultura y cómo se producen discursos en determinadas situaciones históricas. Aquí citamos de nuevo al autor. Precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos, en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. Por otra parte, emergen en el juego de modalidades específicas de poder, y por ello son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida, una identidad en su significado tradicional. Estas estrategias enunciativas específicas, estas estrategias articulativas, que a veces se convierten en metanarrativas dogmáticas y dominantes como nación y raza, están vinculadas a la identidad como un significante trascendental, a este mito de una identidad sin fisuras, identidad sin diferenciación interna. Eso es algo que Hall quiere destruir. El autor también cita a Jacques Lacan. Las tres fases de Lacan. La primera es fase imaginaria. Esta es la unión con la madre. Es lo que a Freud se refería con preedípica. La segunda fase es la fase simbólica. Aquí es donde aprendemos el lenguaje y nace la conciencia. También aquí sucede la crisis edípica y la sumisión a la ley del padre. Aquí se pregunta Hall, ¿el sujeto se racializa, nacionaliza y constituye como sujeto empresarial liberal tardío también en este momento?
La tercera fase es la real, donde entendemos nuestro lugar en el mundo. Para Jacques Lacan, nuestro inconsciente es el discurso del otro. Louis Althusser era un filósofo francés. El autor cita a Althusser y su obra La ideología y los aparatos ideológicos del Estado, de 1971. Citamos: este artículo introdujo la noción de interpelación y la estructura especular de la ideología, en un intento de eludir al economicismo y reduccionismo de la teoría marxista clásica de la ideología, y de reunir en un único marco explicativo tanto la noción materialista, marxismo, como su función simbólica en la constitución de los sujetos, Jacques Lacan. Esta es una convergencia del marxismo y el psicoanálisis. Althusser ve a la ideología como la que construye el sujeto, nos ayuda a crear un sentido de identidad. La función simbólica es la función psicológica y la función material real es la función económica. Podemos decir que el estatus adscrito se da en el registro real, en la socialización secundaria, en la función material, y el estatus adquirido, el registro primario, se da en la función simbólica, la socialización primaria. Aquí se da un proceso a través del cual un sujeto es adoctrinado a una ideología, la interpelación, y tanto el registro simbólico como lo real son igualmente importantes para la interpelación, acorde con Althusser. Stuart Hall hace una crítica al filósofo francés Michel Foucault. Dice: no estoy seguro de que podamos o debamos acompañar a Foucault en la proposición de que en el hombre nada, ni siquiera su cuerpo, es suficientemente estable para servir de base al autorreconocimiento o a la posibilidad de comprender a otros hombres. Para Foucault, el poder se encuentra en el discurso. El sujeto está subordinado al discurso. Recordemos que Foucault está muy enfocado en el poder burocrático. Piensa que estamos a merced de este poder. Stuart Hall critica la unidimensionalidad de las instituciones de poder, del movimiento del discurso. Piensa que Foucault ve al cuerpo como un significante trascendental. Es una crítica a la forma de Foucault de ver a la producción del sujeto. El autor finaliza el ensayo con una aportación de Judith Butler sobre la cualidad discursiva de la identidad sexual. Se refiere a dos de sus obras: Gender Trouble, que en español es El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, de 1990, y Bodies That Matter, que en español es Cuerpos que importan, el límite discursivo del sexo, de 1993. Y cita: el sexo es normativo, es lo que Foucault llamó un ideal regulatorio. No solo funciona como una norma, sino que es parte de una práctica regulatoria que produce los cuerpos que gobierna, es decir, cuya fuerza regulatoria se ilustra como una especie de poder productivo, el poder de producir, deslindar, circular, diferenciar, los cuerpos que controla. El sexo es un constructo ideal que se materializa forzosamente a través del tiempo. No hay nada fuera del discurso. Según Hall, la postura de Butler es que el sujeto se construye discursivamente y no lo hay antes o al margen de la ley. Performatividad no es una libertad de la discursividad. Este no es un proceso de liberación del discurso, sino un compromiso más profundo con el discurso. Consideremos que muchas veces vemos a la performatividad como algo subversivo, pero en realidad es una iteración o una repetición de una norma sin origen. Volvemos a citar a Butler.
Dice, en ese sentido las identificaciones pertenecen a lo imaginario. Son esfuerzos fantasmáticos de alienación, lealtad, cohabitaciones ambiguas y transcorpóreas que perturbarán al yo. Las identificaciones se reconstituyen de manera incesante y por eso están sujetas a la volátil lógica de la reiterabilidad. ¿Qué quiere decir Buckler aquí? Las identificaciones obedecen la lógica mercurial mutable de la iterabilidad. ¿Por qué mercurial? ¿Por qué mutable? Porque sus coordenadas, su lógica, cambia según los cambios discursivos. La ausencia también es muy importante en la ontología de las identificaciones, en la política de la identificación para Buckler, porque como decíamos, de lo que difiere un signo, se convierte en ausencia de su presencia. Hall está interesado en Buckler porque piensa que es de los pocos filósofos hoy en día que incorpora la política del poder de Foucault y la fusiona con una forma psicoanalítica de ver las producciones de poder, la materialización de la identidad. Para terminar, me gustaría citar la conclusión de Stuart Hall en este ensayo. Dice, el esfuerzo hoy de pensar la cuestión de la distintividad de la lógica, dentro de la cual el cuerpo racializado y etnicizado se constituye de manera discursiva, por medio del ideal normativo regulatorio de un eurocentrismo compulsivo, no puede incorporarse meramente a los argumentos antes esbozados con brevedad. ¿Qué es el eurocentrismo compulsivo? Es un marco epistémico y una narrativa que tiene una forma de mirar al yo, predominantemente cartesiana. Esta narrativa se alinea con los registros del imperialismo, de la supremacía, que era la gran narrativa, la metanarrativa de la superioridad de una identidad sobre otra. Opino que en el momento en que Hall usa eurocéntrico, está situando el discurso, lo está anclando. Esto es muy importante y me parece que es la clave para entender este ensayo. No hay nada metadiscursivo, es decir, más allá del discurso, para Hall.